sin esto, entendamos que necesitamos nosotros limpiar nuestra vida y todo lo que arrastramos atrás, y a veces no le ponemos mucho cuidado. No le ponemos mucho cuidado a eso y no, o sea, nosotros invertimos en todo muchas veces, invertimos en todo, pero no invertimos realmente en lo que debe ser, que es esto, nuestra vida espiritual, ¿cierto? Queremos que Dios nos bendiga, pero hay muchas cosas que están arrastrando, ¿cómo se dice? Que están impidiendo que nuestras bendiciones lleguen. Y ve uno la gente diciéndole, pero no quieren, les cuesta, el enemigo coloca murallas y nos dejamos que el enemigo coloque murallas. Entonces, todo es más importante menos Dios. Entonces, pero sí queremos que Dios haga algo con nosotros, pero mientras usted y yo no nos dispongamos, no va a pasar nada. Entonces, por eso lo felicito, porque sé que ustedes son de los que quieren aprender. Usted sabe, después de que salgamos de esto, ustedes van a ver el cambio de sus vidas, ¿cierto? Van a ver el cambio que van a tener en sus vidas. Y por eso hoy vamos a mirar, el capítulo 3. Vamos a hacer un recorderis de lo que hemos visto en el capítulo 3. Vamos a ver capítulo 3, 4 y 5, porque son corticos. Porque ya el próximo domingo ya entramos en algo más fuertecito. Entonces, hoy vamos a hablar del capítulo 3, que es clase de maldiciones, pero vamos a orar para que sea Dios el que nos ayude. Padre Celestial, hoy te doy gracias, Señor. Te doy gracias por la iglesia Rocafuerte. Te doy gracias por cada familia de Rocafuerte, Señor. Yo te la pongo en tus manos, creyendo, Señor, que tú entras a cada casa, Señor, que tú vas allí, Señor, que tú estás preparando estas familias, Señor, para lo que tú vas a hacer en el 2021, porque el 2021, Señor, será el tiempo de llevar el fruto de la semilla que hemos sembrado en el 2020. Por eso yo te doy gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, porque estás sanando tu iglesia, porque estás sanando cada familia, Señor, porque sabemos, Padre Celestial, que tú quieres sanar a tus familias en Rocafuerte, Señor, para que realmente vengan las grandes bendiciones que tienes preparadas, Señor, y no han llegado a nuestra vida, Señor, por causa, Señor, de nosotros mismos. Por eso te pedimos que seas tú y únicamente tú, Padre, el que se glorifique. Entonces vamos a poner las diapositivas. Hoy vamos a ver capítulo 3, clase de maldiciones, ¿cierto? Vamos a ver las clases de maldiciones. Entonces dice que sin duda alguna toda familia proviene, toda maldición, sin duda alguna todas las maldiciones provienen de Satanás. Todo lo que quiera afectar la calidad de vida nuestra y de nuestra familia proviene de él, ¿cierto? Del enemigo. En la nueva versión, bueno, lo voy a leer aquí, lo que aclara en Juan. Juan 10:10 dice, el propósito del ladrón es robar, matar, destruir, y el propósito de Dios es darle vida y vida en abundancia, ¿cierto? A veces nosotros pensamos muchas veces que el propósito de Dios, o sea, a veces nosotros le estamos echando la culpa a Dios de maldiciones cuando eso no es verdad, ¿cierto? Sin duda todo lo malo no proviene de Dios, proviene del enemigo, porque el enemigo viene para hurtar, robar y matar, pero Dios vino para darnos vida y darnos vida en abundancia, ¿cierto? Entonces, el propósito de Dios para nosotros es que nosotros realmente seamos bendecidos. Satanás tiene el propósito para la humanidad, pero bueno saber que Dios tiene un propósito mucho mayor, ¿cierto? A veces nosotros decimos, es que el enemigo, pero cuando usted sabe que la forma de nosotros pensar, a veces nosotros le damos más por al enemigo que lo que él tiene. Él es un enemigo derrotado, pero muchas veces ni siquiera nos puede tocar, pero con el simplemente de acercarse un poquito a nosotros, ya nos está amedrantando. Y es donde usted y yo tenemos que coger lo que dice la palabra de Dios. Como dice que el enemigo vino para robar, matar y hurtar, pero Dios vino para darme vida y vida en abundancia, ¿cierto? Entonces, el mayor es el propósito de Dios, que es darnos vida y plena abundancia. Es por esto que Él llevó todas las maldiciones en la cruz del Calvario para hacernos totalmente libre de ellas, ¿cierto?
Así como cuando nosotros damos sanidad interior y le decimos que tenemos que sanar el alma porque el Señor vino y restauró el espíritu. El que nació de nuevo fue el espíritu que estaba que nuestra alma lo estaba dominando y hacíamos todo lo que el alma quisiera. Sabemos que el espíritu, nuestro espíritu tiene que dominar nuestra alma. Entonces, lo mismo pasa, pero yo tengo que sanar mi alma, yo tengo que tomar la decisión de hacerlo. Eso no lo va a hacer Dios por mí, ¿cierto? Lo mismo son las maldiciones. Yo tengo que hacer algo con esas maldiciones. Ya Jesús pagó un precio. Yo lo que tengo que tomarme es de ese precio que pagó Jesús y sacar de mi vida esas maldiciones generacionales, todas las clases de maldición que puedan estar en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, dice, lastimosamente Dios arroja de nosotros todas las lastimosamente. Dios arroja de nosotros todas las maldiciones en la cruz del Calvario, pero nosotros mismos en ocasiones vamos y las recogemos con nuestra desobediencia y rebeldía, ¿cierto? Entonces Dios pagó un precio, como dice como el precio en la cruz y nosotros, Él ya lo pagó, pero usted dice, no, devuélvame eso yo lo quiero tener, ¿cierto? Pastora, sí, muchas veces lo hacemos así, muchas veces estamos, es tan difícil, o sea, vemos cómo la iglesia le cuesta que Dios ocupe el primer lugar. ¿Por qué no se conectó? No, pastora, es que tuve un cumpleaños, tuve que salir, ¿cierto? Tuve que hacer esto, tuve que hacer aquello, o sea, que a Dios siempre me conecto el día que no tengo nada que hacer, o sea, Dios no ocupa el primer lugar, pero si queremos, usted sabe cómo ore por mi familia, pero si es que no lo podemos hacer nosotros, si usted no toma la decisión de seguir a Dios, Dios no puede hacer nada. Dios no es el Dios bombero, el que necesitamos y después lo dejamos, ¿cierto? No, es el Dios de siempre, es el que pagó un precio en la cruz para que usted y yo fuéramos sanos nuestra alma y libre de maldiciones. Entonces, ¿de quién depende? Depende de nosotros. Entonces, el propósito de Dios para nosotros está antes de la fundación del mundo. El propósito, antes de fundar el mundo, Dios dijo, tengo este propósito para los hijos míos. El propósito de Satanás para nosotros fue después de la caída. O sea, está primero el propósito de Dios que el propósito del enemigo. Por antigüedad, Dios le gana a Satanás, ¿cierto? Porque él fue primero y siempre será primero. Llegó primero, es la gloria de Dios. Nos puso un nombre, nos rescató, nos salvó. Pero a veces parece que la obra de Satanás es más fuerte que la de Dios. Pero ¿quién le da derecho? Nosotros, ¿cierto? Nosotros le damos derecho al enemigo para que él crea que él puede venir a que el propósito de él se pueda cumplir en nuestra vida. Y Dios le está diciendo, aquí hay un regalo. Y a veces nosotros el regalo de Dios lo desechamos, pero el regalo de Satanás lo cogemos. Es duro, pero es cierto. Entonces, Dios es más grande, ¿cierto? Es más grande Dios. Satanás se cree más grande porque hace más ruido, pero no porque hace ruido es más grande. El propósito de Dios para nosotros es eterno. Entonces, en este capítulo vamos a mencionar distintos tipos de maldiciones de acuerdo a distintas causas, raíces entre ellas. No vamos a parar mucho en estas porque a partir de la otra semana, vamos a ver cada una de estas una por una y vamos a ver una lección de cada una y usted va a poder tomar nota y decir, por este lado es que yo tengo que trabajar. Yo quiero ser libre. Nosotros necesitamos ser libres de esas maldiciones. Entonces dice que la primera maldición, clase de maldiciones. Entonces la primera maldición es por la raíz de amargura. Es como una vestidura sucia que nosotros mismos nos ponemos una y otra vez, ¿cierto? Cuando nosotros vemos sanidad interior, vemos que la raíz de amargura destruye nuestra vida espiritual, emocional, y muchos están enfermos con cáncer, con muchas enfermedades terminales, son enfermedades que vienen porque tenemos raíz de amargura, ¿cierto? En nuestro corazón. Entonces, es como una vestidura sucia que nosotros mismos nos ponemos una y otra vez. No nos la pone nadie, somos nosotros mismos. No nos vamos a parar a explicar mucho porque la otra semana vamos a ver raíz de amargura, ¿cierto?
Segundo, maldiciones generacionales. Lo segundo es las maldiciones generacionales. Estamos viendo las clases de maldiciones. Maldiciones por raíz de amargura, maldiciones generacionales por pecados heredados. Este tipo de maldiciones, aunque es ropa sucia heredada, nosotros decidimos si la usamos o no la usamos, ¿cierto? ¿Cómo así? Bueno, como son maldiciones generacionales que vienen a través de nuestra familia, solo si nosotros abrimos puertas, nos vamos a vestir con esas ropas viejas, con esas ropas sucias heredadas, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros cuando hemos recibido ropa regalada de nuestra familia? Bueno, que cuando éramos pequeños heredábamos la ropa del hermano mayor y nos la ponían nosotros cuando la dejaban, ¿cierto? Ahora ya como que casi no se ve eso. Pero ¿cuántos de nosotros nos heredaron ropa? Mi tía me regalaba su ropa, que ya, y chévere, era una ropa, yo me la ponía, no digo, ay, pero ¿qué tengo que ponerme ropa regalada? No, hay que ser como humilde, como dicen, no me interesa. Dicen, no, es que ¿por qué yo tengo que ponerme algo regalado? No, eso se llama humildad, ¿cierto? Y así como uno es humilde, el Señor después le da para que usted llene su closet de ropa y no se ponga ropa regalada. Y si me regalan algo, yo me lo pongo, ¿cierto? No tengo ningún problema. Si me gusta, me lo pongo. Entonces, fíjese la palabra, si me gusta, me lo pongo. Entonces, si alguien me regala algo, eso no es humillación, ¿cierto? Uy, es que alguien me regale lo que ya usó, eso se llama humildad. Dios a veces trata con nuestra humildad. Entonces, yo pienso eso y yo creo que cuando nosotros somos humildes, después el Señor comienza a darnos para que compremos con nosotros mismos, pero primero nos quiere pasar a veces por eso. Pero yo decido ponérmela o no ponérmela, ¿cierto? Entonces, así son las maldiciones generacionales. Si usted y yo no abrimos la puerta al pecado, a ese pecado, para que entre las maldiciones generacionales, no nos va a tocar. Pero nosotros muchas veces la estamos abriendo. El tercero, maldiciones o consecuencias por el pecado personal. Estas son por nuestro propio pecado. Eso ya no es porque lo heredamos, es que nosotros mismos nos metimos en esas maldiciones. Esta es ropa que nosotros mismos compramos. O sea que nosotros mismos podemos desechar o conservar en nuestro closet esa ropa. ¿Qué clase de ropa de pecado hay en nuestra vida? ¿Sí? ¿Qué clase de ropa de pecado hay en nuestra vida? Que nosotros no hemos querido desechar y que nos está cargando maldición. Y fuera de eso, yo veo ustedes me dicen, y yo creo que todos ustedes aman a sus hijos, pero yo les pregunto, ¿ustedes han querido sacar de su closet todos estos pecados que los llevan a maldiciones y que no solamente afectarán a nuestra vida, sino a nuestra generación que sigue? Los que tienen hijos, ay, yo amo a mi hijo. Si usted ama a su hijo, usted no va a caer en esos pecados. Usted cada vez que el enemigo le ponga una trampa, usted va a decir, yo no voy a caer en eso, porque es que yo no caigo solo en ese hueco. Voy a llevar y voy a arrastrar a mi familia. Si realmente amamos a nuestros hijos, nosotros paramos el pecado, ¿cierto? No vamos a caer en las trampas del enemigo. La cuarta maldición es lanzada por nuestras autoridades. Estas son hechas por pastores, coberturas o padres, ¿cierto? Dice que estas son palabras necias que son lanzadas por nuestras autoridades. Su mayor peligro es la sugestión, más si es por personas que las creemos, los que nos dicen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nuestros padres nos maldicen, tenemos que tener cuidado porque hay padres que dicen, usted no sirve para nada. Eso lo vamos a ver también. Aquí ya hemos visto una parte de eso. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que mirar si esas maldiciones las recibimos o no las recibimos, ¿cierto? A veces nosotros creemos que porque hay pastores que cuando alguien se va de la iglesia le dice a usted no le va a ir bien en esa iglesia porque usted se fue de rebelde. No, cada quien es libre de irse. Lo que el pastor tiene que hacer es bendecirlo y mirar que se estén congregando en otra iglesia. No lanzar que si esta es la iglesia santa es toda la iglesia de Dios, que es que aquí es donde tiene la verdad. No, eso es mentira del diablo. Nosotros tenemos que es bendecir a la gente, no maldecirla. Pero si ustedes han sufrido alguna vez eso y están sugestionados por esas cosas, porque a veces decimos, ay, nos maldijo. Y nosotros abrimos la puerta con la sugestión
y va a pasar eso, ¿cierto? Eso lo vamos a ver más adelante. La sugestión es una influencia de algo o que provoca sobre manera de pensar. O sea, lo que yo pienso puede llegarse a pasar, de actuar de una persona, que anula la voluntad y la lleva a orar de una forma determinada. Entonces, tenemos que esas maldiciones lanzadas por nuestras autoridades, ¿cierto? Por nuestros padres. Mire, cada vez que sus papás somos necios y a veces los papás, usted no sirve, es que yo se lo dije, usted nunca va a servir para nada. En el nombre de Jesús, yo anulo esas palabras. Usted tiene que ir mirando cuántas maldiciones sus papás le lanzaron. No quiere decir que le diga, te maldigo, pero sí le dice, usted no sirve para nada. ¿Cierto? Es que yo sí pensé, es que usted es una bruta, es que usted, ¿a quién se le ocurre? Si nosotros tenemos que cuidar nuestra lengua. Papás, a veces no sabemos, cuando tenemos rabia lanzamos cosas porque casi nunca lanzaremos una maldición si no lo hacemos con rabia. Y las cosas que salen con rabia hacen daño. O sea, tengamos cuidado con todo esto, ¿cierto? Con todas estas cosas que nosotros vemos, las maldiciones lanzadas por autoridades. Tengamos cuidado. Es cierto que simplemente con deshonrar al papá, no hace falta que el papá le lance a uno maldiciones, pero pastora, usted no sabe cómo es mi hijo. Claro, si su hijo es rebelde es porque usted no lo educó desde chiquito, desde el vientre de la mamá. Ay, es que el niño chiquito no entiende. Sí entiende, ellos son súper entendidos, son súper inteligentes. No me diga que un niño no entiende, ellos se entienden, ellos son súper inteligentes. Desde el estómago de la mamá usted les puede hablar y ellos van a entenderlo, porque son seres espirituales dentro del estómago de la mamá. Los niños se crían desde el estómago de la mamá hasta los 7 años. Ay, es que hay que dejarlo hacer lo que quiera. Entonces el niño pequeño le golpea al niño más grande. Es que es el pequeñito. Entonces generamos que dentro del espíritu de Caín a nuestra casa, porque el uno maltrata al otro. Entonces, ¿qué esperamos? Que respeten a nuestros padres. Entonces, y hacemos que nuestros hijos acarreen maldiciones, porque aunque usted no le lance la maldición, usted lo está llevando a la maldición cuando usted no lo educa, cuando usted no le exige respeto a sus hijos. Acuérdese que sus hijos los respetan a ustedes y ustedes los aman a ellos. Eso es la ley. Entonces, vamos a ver en la quinta maldición que dice quinta, las cosas malditas. Esto proviene por tener objetos, amuletos de adoración pagana. Estos son los generales, esa palabra, souvenirs, lujos decorativos. Esos son esos. O sea, ay, es que me fui para la Sierra Nevada de Santa Marta y me traje allá lo que adoran los indios, pero pastora, esto es simplemente para el adorno. Cuando vamos a ver esto, se van a llevar sorpresas de cosas que nosotros, cuando vamos a un lugar, nos traemos y metemos a la casa cosas que no adoran a Dios, ¿cierto? Entonces, esto, por lo menos, que es causa de pecado. Tengamos mucho cuidado con las decoraciones, objetos de adoración, que son objetos de adoración a dioses paganos. Entonces, podemos mirar nosotros que hay cosas, vayan mirando en sus casas qué cosas, no, pastora, es que yo lo tengo ahí porque yo no sé. Y yo he llegado a casas de cristianos donde dicen, no, es que yo eso no lo adora, pero usted metió anatema a su casa, ¿cierto? ¿Usted qué hace con se va para la Sierra Nevada de Santa Marta y se trae un ídolo de ellos, que esos son los dioses de ellos, ¿cierto? Entonces, eso se llama idolatría. Y porque es de las culturas de ellos, ¿cierto? Todas esas cosas cuando viajamos queremos traer, vamos a México y nos traemos la Santa Muerte. Pastora, es que eso es cultura, eso no, tengamos cuidado que metemos a nuestra casa. La cultura de nosotros es la cultura cristiana. Y cuando estemos viendo esto, vamos a ver cuántas cosas tenemos en nuestras casas que estamos trayendo anatema. Es todo lo que tengamos o usemos que sea objeto de cultos a dioses falsos. No importa si es comprado o regalado con buenas intenciones o malas intenciones. Entonces, es como cuando usted se casa
Y entonces usted tiene una foto allá de su exnovia. ¿Será que su esposa se pondrían contentas por eso? Dios es un Dios celoso, ¿cierto? Dios no quiere que en su casa haya cosas que no lo adoren a Él. O la esposa, no, mi amor, es que fue el amor de mi vida, entonces tiene la foto ahí, ¿cierto? No, si a usted no le gusta, a Dios tampoco. Esa novia ya no es su novia y se tiene que sacarla de ahí porque le está dañando su relación. Esa ya no es su novio y no fue el amor de su vida. El amor de su vida es con el que se casó, porque es el que son una sola carne. Entonces es lo mismo, tenemos que comenzar a sacar esas cosas. Maldiciones autoimpuestas. Por lo general son por las declaraciones contra nosotros mismos. Podríamos decir que somos nosotros mismos hablando de nosotros mismos. Puertas abiertas para el enemigo, sí. Entonces, imagínense cómo lo hacemos cuando dejamos de creer lo que Dios dice que somos, ¿sí? Y empezamos a decir lo que el diablo quiere que creamos nosotros mismos. ¿Cómo es? No, yo no sirvo para nada. No, eso a mí me queda grande. Mira, uno le dice a la gente, oye, ¿por qué no levanta empresa? Me da miedo. ¿Por qué? Porque no confía y se está maldiciendo. No, a mí nunca me salen bien los negocios, pastora. Yo tengo que seguir como empleado porque a mí no me salen bien los negocios, ¿cierto? No, yo soy muy bruta para eso. Yo no sé. Hay cosas que nosotros hablamos. Mire, yo quiero quitarme una palabra que dice, a veces que me pongo de recocha y le digo a la gente, no, es que yo mucho ser mala. Yo no soy mala, yo soy buena porque soy hija de Dios, ¿cierto? No. No, o sea, esas cosas que nosotros decimos son maldiciones autoimpuestas. Miremos cómo hablamos, qué estamos diciendo de nosotros mismos, ¿cierto? O qué estamos aceptando que no vienen de Dios. Entonces, cuando nos vemos a nosotros mismos sin Cristo y regresamos a una naturaleza totalmente despreciable y caída. No somos. Yo soy capaz porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no soy ninguna bruta porque yo tengo la inteligencia de Cristo, tengo la mente de Cristo. O sea, es maldiciones que nos ponemos nosotros. Es como cuando usted le dice a una ecuatoriana, ¿usted por qué se deja golpear de su marido? Es que yo me porto mal y me lo merezco. Y se está automaldiciendo ella misma. ¿Cómo que me porto mal y por eso mi esposo me pega y porque yo me lo merezco? Nada justifica los golpes. Imagínense todo lo que nosotros podemos llegar a meternos en nuestras cabezas. Séptimo, maldiciones por falsas profecías. Falsas profecías de muerte, de ruina, de destrucción. La Biblia dice que la profecía es para consolar, exhortar, edificar y no para hablar mal de nadie. Entonces tengamos cuidado con estos falsos profetas. Falsas palabras proféticas de maldición, dadas inmaduramente sin respaldo de Dios, ¿cierto? Y nosotros nos las tomamos. No, acuérdense que esas profecías, no, hay que esos profetas que se levantan, dice que los maldicen, que no, ¿cierto? Por lo menos esos que se levantan a hacer decretos para los enemigos. Entonces, a mí me dijeron que alguien se levantaba cada 3 meses y hacía decretos contra los enemigos y en esa lista estoy yo y por ahí otra persona de la iglesia. Y muchos de pronto. Pero ¿sabe qué? Yo he creído que esa persona a mí no me puede maldecir porque yo soy la hija de Dios. Y yo renuncio a esas maldiciones, yo no los acepto en el nombre de Jesús. Y cada palabra de maldición que estas personas lanzan contra mí, las devuelven, se convierten en bendición. Porque no las voy a aceptar, es que nosotros las aceptamos, ay, porque viene del profeta, el profeta no puede maldecirlo a usted si usted no abre puertas, ¿cierto? Como las autoridades, sugestión, Satanás usa nuestra sugestión, aquí nos sugestiona para que nosotros creamos. Un gran peligro es creer que Dios es Dios y pensar que eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Eso no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios vino a bendecirnos. Es importante, una maldición, es importante para terminar este ya capítulo, una maldición en un hijo de Dios no puede afectar su salvación, ni nada que haya sido por, ¿cómo es? Nada que nos haya sido dado por redención. Pero sí puede afectar nuestra calidad de vida.
mas por causa de nuestra desobediencia, lo bueno es saber que Dios tiene lo mejor para nosotros, más grandes planes para nosotros y que todo derecho a esa bendición ya fueron dadas en la cruz del Calvario. O sea, que nosotros podemos estar en que Dios quiera que no sea así, en una maldición y vivir con maldición, pero el día que usted se muera, esa maldición se queda acá. Esa maldición no nos afecta a nosotros nuestra salvación. Ay, así como tiene maldición, ¿hablo? Es esto, bueno, es como, es entender que no nos va a afectar nuestra bendición. O sea, ténganlo muy claro que eso no va a pasar. Que muchos creen que es que están en pecado, que es que he cometido ni porque hubiera matado a la mamá de Dios, entonces, porque por eso yo estoy en pecado. No, eso son maldiciones. Y a veces nos metemos en esas maldiciones, podemos estar viviendo bajo esa maldición, pero el día que usted y yo nos moramos, esa maldición se queda acá. Eso no nos va a afectar nuestra bendición. Ténganlo muy claro. Entonces, el capítulo 4 dice, la fuente de las maldiciones, ¿cierto? No nos detenimos mucho en el tercer capítulo ni el cuarto porque nosotros las vamos a ver unas por unas, ¿cierto? Y ahí vamos a fondar, solo les estamos diciendo para que ustedes vayan pensando, por este lado es, por este lado no es. En muchas ocasiones hemos leído que Dios, el diablo y el ser humano son la fuente de las maldiciones, ¿cierto? Yo creo que a usted le han dicho, no, es que Dios nunca maldice. Pero por nuestra propia convicción, el estudio bíblico creemos firmemente de que la única fuente de las maldiciones es el mismo ser humano, ¿cierto? Es el mismo ser humano, no hay otro. Entonces, en la Biblia vemos que las maldiciones, vemos que la maldición entró por el pecado del hombre, pero no, Dios nunca maldijo a Adán, a Eva y a Eva o a Eva. Vamos a leer lo que dice la Biblia. O sea, vamos a aprender algo. A nosotros a veces nos dicen que Dios es el que lanza las maldiciones y que Dios nos maldice. O que el diablo nos maldice. Y si resulta que los que entramos en maldición somos nosotros, porque por desobediencia. El enemigo, mientras usted no tenga puertas, no puede entrar maldición. Y Dios nunca maldice, Dios siempre maldice. Lo que pasa es que nosotros sembramos y recogemos. Kimberly, ¿me ayuda a leer Génesis 3:14? Ese que está ahí en la pantalla. Génesis 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza, y tú le herirás el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos se producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Entonces vemos ahí la primera parte, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, ¿cierto? ¿A quién maldijo el Señor? ¿A Eva? No, Dios maldijo a la serpiente, o sea, maldijo a Satanás, ¿cierto? No maldijo a la mujer, ¿cierto? Entonces, pero vemos lo que dice acá. Y vemos, al hombre le dijo, por cuanto desobedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Sí? Notemos lo que Dios hizo a la serpiente, por cuanto esto hiciste,
Y Adán le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comeréis de estos fragmentos del texto bíblico, podemos de ver cómo el Señor ahí no está maldiciendo al hombre, ¿cierto? Ay, es que el Señor maldijo a Adán y Eva cuando estaba allá. No, no lo hizo, ¿cierto? Él no lo hizo. Entonces, mire, ya la mujer le dijo, espere, a la mujer le dijo, maldita, le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz a tus hijos y tú serás el deseo para tu marido y se enseñoreará en ti. Tampoco la maldijo. Parece que en ese tiempo sí vamos a tener dolores, pero no tan fuertes como los. Yo nunca he sido mamá, no sé cuánto duele tener un hijo, ¿cierto? Pero a veces los hijos que uno tiene, eso también le sacan canas. Entonces, vemos cómo el Señor no le dijo, no la maldijo, no maldijo a Eva, no maldijo a Adán, maldijo a la serpiente, que fue Satanás, y maldijo la tierra por causa de Adán. Ni siquiera fue directo diciéndole a la tierra, tú eres maldita, sino que maldiciré la tierra por tu causa, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver algo. Parece que Dios no, que cuando nosotros, el principio de la creación, cuando el Señor dijo que maldita será la tierra por tu causa, Adán, era porque el propósito de Dios no era que el hombre trabajara y labrara la tierra como tendría que labrarla ahora, era que la tierra iba a dar los frutos y el hombre lo único que tenía que hacer era a cuidar esos frutos y coger de esos frutos y venderlos, ¿cierto? Pero ahora le toca ir a arreglar la tierra, sembrar la semilla, cuidarla, echarle abono, echarle agua y ahí se da el fruto. Pero parece que eso no era el propósito de Dios. Pero por causa de la caída del pecado y la desobediencia de Adán y Eva, el Señor tuvo que poner a la tierra en esa clase de maldición, pero no maldijo directamente a la tierra, dijo, maldita será la tierra por causa de ¿quién? Por causa del pecado de Adán, ¿cierto? Dice, maldita será la tierra por tu causa, le dijo a Adán. O sea, a Adán le tocó irse a trabajar. Adán lo único que tenía que hacer era ir y mirar los frutos, ir a coger los frutos, cuidar los animales. Eso era, pero ahora le tocaba coger el asadón y irse a sembrar la tierra si quería comer. Entonces, dice que la causa del pecado, si yo le doy cabida a Satanás, él toma ventaja. Si yo no le doy cabida, él pueda lanzar las maldiciones que quieran, podrán lanzar, pero a mí no me van a tocar. Si yo no le doy cabida a eso, no me podrá tocar. Dice, la fuente de las maldiciones somos nosotros los seres humanos. Satanás siempre va a tratar de seducirnos a caer como lo hizo con Adán y Eva. Siempre. Pero nosotros decidimos. Y cuando yo le abro la puerta al enemigo es donde viene el problema. Porque abrí puertas al pecado y puedo abrir puertas a la maldición. Entonces, el gran pecado es de desobedecer. El diablo siempre, él cayó de allá porque fue un desobediente. Y nosotros a veces estamos desobedeciendo a Dios. Nos cuesta obedecer a Dios y traemos la consecuencia a nuestra vida. Así como cuando somos desobedientes, no maldecimos, como la tierra se maldice. El Señor tuvo por causa de Adán. ¿Cuántas veces nosotros hemos metido en maldición nuestras bendiciones por causa de desobediencia? Porque no obedecemos a Dios, nos cuesta obedecer a Dios. Entonces queremos servir a Dios como querramos, ¿cierto? Entonces, en número 22, nos encontramos con la historia de Balán, el rey de Moab. Llama a Balán, un profeta pagano muy reconocido para que maldijera a Israel. Pero lo que el rey de Moab no sabía en cuanto era que las maldiciones sin causa no pueden hacer nido, ¿sí?
en la vida de nadie, mucho menos en la vida de los hijos de Dios. El diablo ni nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Entonces vemos la historia de Balaam. Kimberly, ¿me puede leerla, porfa? Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas y adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balaam. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablara. Así los príncipes de Moab se quedaron en Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son esos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldíceme. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Amén. Balaam significa, tiene dos significados. Ama el dinero porque él vendía su profecía la vendía, le pagaban porque era famoso, como vimos en la clase anterior, que él era muy famoso porque lo que él maldecía era maldito y lo que él bendecía era bendito, ¿cierto? Y por eso lo buscaban. Entonces vemos que el rey de Moab lo buscó porque estaban en peligro. El pueblo de Dios se acercaba y escuchaban que este pueblo estaba siendo bendecido y que no perdía batalla porque iba con Dios. Entonces ellos querían maldecir ese pueblo para que ellos pudieran ganar las batallas. Entonces, Balaam también significa el que se traga el pueblo. Terrible, ¿no? El que se traga el pueblo. Y Balaam, devastador. El rey Balaam, devastador. Entonces, se van a unir esos dos, terrible, nos van a maldecir. Vea, viene el que se traga el pueblo, viene el devastador. Pero es que es más fuerte Dios que el devastador y el que se traga el pueblo, ¿cierto? Entonces, no somos objeto de maldición, somos nosotros mismos los que permitimos que eso pase. Entonces, vamos a leer un comentario bíblico. Dice: el rey de Moab se hizo plan para maldecir el pueblo de Israel. Esto es para poner a Dios en contra de ellos. O sea, ¿en qué cabeza cabe que va a venir Satanás a convencer al Señor, a ponernos en contra, a ponernos a nosotros en contra y que el Señor nos permita que nos maldigan, ¿cierto? Que hasta ahora habían luchado a favor de ellos. Tenían la falsa idea de que lograr que el profeta orara y pidiendo que se le sobreviniera el mal, que diera una bendición a él y su ejército. Entonces podía verse solo con ellos. Ellos pretendían que el Señor se volteara y, o sea, se nota que no conocían a Dios. Y entonces que Dios le diera la bendición a ellos para ellos ir a destruir al pueblo de Dios, como si Dios fuera un traidor. O sea, como nosotros somos traidores, a veces pensamos que Dios también nos puede llegar a traicionar. Nosotros podemos traicionar, pero Dios siempre permanece fiel, ¿cierto? Nadie tenía una reputación mayor que Balaam y Balac. Lo empleaban y Balaam lo emplearan para que tuvo que hacer venir, bueno, lo emplearon para que tuviera que venir de lejos. No se sabe si antes este señor habría hablado alguna vez con Balaam. O sea, aquí dice, casi no se ve ahí el comentario. No se sabe si antes de esto el Señor habría hablado alguna vez con Balaam. Se cree que este hombre pudo haber sido un profeta de Dios y se apartó de él y se volvió un falso profeta, ¿cierto? O que nunca lo conoció, pero como Dios puede usar vasijas puercas sucias para traer bendición a su pueblo, lo pudo haber usado, ¿cierto? A través de él. Aunque probablemente
lo que haya hecho, es seguro que después lo hizo. O sea, que después el Señor, como vimos ahí, el Señor habló y le dijo, Balaam, no vayas a maldecir al pueblo, ¿cierto? Entonces se cree que él pudo haber sido un profeta de Dios y después se hubiera apartado y corrompió su ministerio, ¿cierto? Llevándolo a venderlo, por eso lo buscaban, imagínense, es como buscar al brujo, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, las maldiciones no vendrán a nosotros si no hay una causa, aunque los hombres la pronuncien, ¿cierto? No va a haber o sea, ay, todos me van a maldecir. Si usted no tiene puertas abiertas, no va a pasar nada, ¿cierto? Y recordemos que Balaam vivió y murió como hombre malo, ¿cierto? Entonces fue enemigo de Dios y de su pueblo. Las maldiciones no vendrán a nosotros si no hay una causa, aunque los hombres la pronuncien. Ay, que me maldijo. Ay, que me maldijo el señor de la tienda. Y nada me une con él. ¿Por qué va a recibir esas maldiciones, cierto? Para convencer a Balaam, ellos llevaron la paga de la injusticia. O sea, fueron allá para pagarle a Balaam para que fuera a maldecir al pueblo. Pero vemos que el Señor devolvió esa maldición en bendición, y lo que este hombre comenzó fue a bendecirlo, ¿cierto? Entonces, hay otro comentario de William Maldonado. Vamos a verlo, la otra. Dice, cuando los moabitas al sur oyeron que los amorreos habían sido conquistados, se aterrorizaron, ¿cierto? Así que Balaam, el rey, quiso contratar al profeta Balaam para maldecir a Israel. Aunque era el profeta paganos, Balaam parece haber tenido algo de comunicación del verdadero Dios. Y el Señor lo usó para velar sus pensamientos en cuanto a la separación de la injusticia, de la justicia, la belleza y la gloria de Dios. Entonces, aunque él era un profeta pagano, el Señor lo que lo llevó fue decirle, Israel, eres el Todopoderoso. Y sí, todo comenzó a ver la grandeza del Señor y vimos que no lo pudo maldecir, ¿cierto? Los mensajeros de Balaam vinieron a Balaam con las dádivas. Le dijeron, oye, aquí te mandan regalos para que maldigas a ese pueblo. Entonces, no importa cuánto se levanten contra nosotros, si usted y yo no tenemos puertas abiertas, no va a pasar nada. Entonces, tampoco nos detenemos mucho en el capítulo 4 porque lo vamos a ver uno por uno. Vamos a ver las características de las maldiciones, ¿cierto? Vemos que son 3 capítulos que son cortos, pero que más adelante se van a desmenuzar. Ustedes se van a dar cuenta. Dice, el pecado es la puerta para las maldiciones. Características de las maldiciones. Génesis 3:14. Me la puede leer hasta Kimberly. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Bueno, el pecado es la puerta de la maldición. Y aquí lo estamos viendo, ¿cierto? Por causa del pecado, el hombre cayó del paraíso. Segundo, cuando Dios no hay, con Dios no hay puntos intermedios. La ausencia de la bendición es prueba de una maldición. Si nosotros vemos que no hay bendiciones y que todo nos sale mal, por ahí hay una maldición, ahí hay algo, tenemos que tener cuidado, ¿cierto? Tercero, las maldiciones no afectan nuestra salvación, pero sí afectan nuestra calidad de vida en la tierra, eso ya lo vimos. Toda maldición es un problema espiritual que no se puede remediar por medio de la naturaleza. Gálatas, léame Gálatas 6:7, porfa. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.
Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Bueno, entonces toda maldición es un problema espiritual que no se puede remediar por medio de la naturaleza. Ahí lo dice, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre segare, eso también sembrará. ¿Qué hemos sembrado? No pretendemos sembrar limones y cosechar peras, cosechar manzanas o piña o miel, porque no va a pasar. Si usted sembró limones, si sembramos limones, recogeremos limones. Si cosechamos cardos, vamos a recosechar cardos, ¿cierto? No vamos a cosechar otra cosa, es algo espiritual. Entonces, ay, no, que estoy en maldición, me voy pan del brujo y me da amuletos. ¿Quién le dijo a usted eso? ¿Cierto? Si cree que los hechiceros, lo que vamos a entregar, mucha gente dice, yo caí en maldición, tengo la mala sal, yo no sé qué, y se van pan de los brujos. Y lo único que está haciendo es abonando terreno para echarlos al horno de fuego que es el infierno, ¿cierto? Satanás no saca a Satanás. Entonces, no nos engañemos, ¿cierto? La única contra de eso es la obediencia. Lo único que podemos hacer con esas maldiciones es comenzar a obedecer, ¿cierto? Porque eso es espiritual. Entonces, ¿qué sembré? ¿Qué es lo que estoy sembrando y qué es lo que estoy cosechando? Ay, venga, pastora, yo puedo ir a orar por su casa, pero si usted no saca los anatemas que hay en su casa, no va a pasar nada, ¿cierto? Algo que vamos a ver más adelante, que me causó curiosidad, es algo que yo veo que hacen cuando se sacan las fotos. Resulta que cuando usted saca la foto y saca la lengua, eso significa, cuando usted saca la lengua, eso que los muchachos hacen, y le ponen a nuestros pequeñitos a hacer lo mismo, una foto y sacan la lengua. Y cuando yo veo estudiando el manual, y ese manual lo escribió el pastor Diego Pelasco en la esposa, y usted sabe que el pastor Diego es nada de emociones, uno lo ve, él es un hombre, entonces yo quedé plum, porque yo lo había escuchado, pero como dicen tantas cosas, uno ni cree, a veces ni cree porque hay demasiada religiosidad, pero eso dice que ese es dentro de espíritu de muerte. Yo quedé así, ¿cómo así? Sí, cuando usted se saca fotos con la lengua afuera, dentro de espíritu de muerte con esa acción. ¿Cómo hacemos cosas que ni entendemos? Yo quedé así como plum. Dios mío, espíritu de muerte, yo no sé a quién Dios le está respondiendo, pero muchas cosas que nos están pasando en la vida es porque hacemos cosas que otros hacen, que vienen del enemigo y nosotros las cogemos. Hay cosas que estamos haciendo que está entrando en nuestra vida maldición. Y cuando yo veía eso, que lo vamos a ver más adelante, bravo, quedé guau. Y yo dije, Señor, ¿cuántas veces yo he visto fotos de los niños de la iglesia? Lo mismo. ¿Cuánto yo he visto de los jóvenes de la iglesia? Lo mismo. Pues ya los adultos como que no lo hacen, porque ya nosotros como que esas cosas no parece bonito que saquen la lengua y saquen una foto. No, ¿cierto? Pero lo he visto en varias personas cristianas que lo hacen. Uno ve el Face de personas cristianas y hacen esas cosas y está entrando a nuestra vida espíritu de muerte y no nos estamos dando cuenta. Y después decimos, ¿por qué Dios? ¿Qué hizo? ¿Sí ve? O sea, aquí estamos aprendiendo algo. Dice que las maldiciones es un problema espiritual que no se puede remediar con cosas naturales. Y Gálatas dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Entonces, tengamos cuidado qué es lo que estamos haciendo y tomen apuntes, porque aquí está Dios revelando cosas, ¿cierto? Entonces, vamos a ver el quinto. Ninguna maldición llega a nosotros sin una causa justificada, ¿cierto? Lo que hacemos, dejamos de hacer, generan bendiciones o maldiciones. Vamos a leer Proverbios 26:2. Yo quiero que eso se lo apunten y lo lean muchas veces. Kimberly, ¿me ayuda? Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Si nosotros no abrimos puertas, no pueden entrar maldiciones. Acuérdese, el pecado heredado, o sea, si mi papá fue un borracho y yo sigo ese pecado, yo caigo en esa maldición y voy a creer que esa maldición generacional sigue a través de mi generación. Pero si mi papá era un borracho
y yo decidí no caer en ese pecado, yo rompo esa maldición. La rompo no solo para mí, sino para mis hijos. Pero en el momento en que usted entró y comenzó a cometer el mismo pecado, entró en la maldición generacional, ¿cierto? Pastora, sí, si nosotros no le abrimos aquí, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así las maldiciones nunca vendrán sin causa. Hay una causa, no es que yo estaba quieto y me golpearon, mentira, yo hice algo, ¿cierto? No, que yo en la casa mi papá me regaña porque yo estaba quietico, no, mentiras, algo yo hice. Eclesiastés 10:8, ¿qué dice? El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Bueno, lo mismo. Estos versículos son clave para que usted y yo entendamos que los que abrimos puertas somos nosotros. Es que Satanás va a buscar la forma de hacernos caer, pero de nosotros depende si caemos en las trampas de ese mala gente, que el Señor lo reprenda, ¿cierto? ¿Qué dice Génesis 4:7? Pero tú no obras bien y el pecado está agazapado a las puertas de tu casa. Él te acecha como fiera, pero tú debes dominar. Muy bonito ese versículo, me gustó muchísimo. Dice, pero tú no obras bien y el pecado está agazapado. Imagínese, usted no obra bien y él dice que el pecado está agazapado a las puertas de tu casa. Uy, profundo, diría un amigo mío. Él te acecha como fiera, pero tú debes dominarlo. O sea, quiere decir que el pecado va a estar a la puerta, pero de mí depende abrirle la puerta y que entre en mí, ¿cierto? Ahí está el pecado. Ay, vi pasar la muchacha bonita del barrio y cada vez que pasa, yo la miro. Wow, estoy abriendo puertas para que entre a mi vida el pecado de adulterio, el pecado de fornicación. No solamente los muchachos, también los sueños de la casa, también las mujeres, porque hoy nosotras también, ay, tan lindo, ay, los músculos, ay, yo no sé qué. Y las mujeres casadas no pueden, ni los hombres casados pueden mirar a una mujer y a otro hombre que no sea su esposo, ¿cierto? ¿Yo qué hago como casada mirando por allá el vecino que sí hace ejercicio y mi esposo que no? Que el vecino tiene buenos músculos y mi esposo tiene solo barriguita ahí, parece púlpito puesto ya para poner la Biblia, la barriga que tiene. No, ese es su esposo, con barriga o sin barriga, tiene que solamente mirarlo a él, ¿cierto? ¿Qué hacemos los jóvenes mirando por allá pornografía o mirando películas que no debemos mirar y abriéndole puertas al enemigo, ¿cierto? Entonces, es eso, no habrá, dice, pero tú no obras bien y el pecado está agazapado a las puertas de tu casa. Y él te acecha como fiera. Dice como león rugiente mirando a qué horas te devora. Pero yo tengo que dominarlo. Eso dice la palabra. Sexto, toda maldición viene como consecuencia de la desobediencia, de las transgresiones de la palabra de Dios. Vamos a leer Deuteronomios. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, eso es súper claro. Dice, he aquí que yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Entonces, Dios le dice, aquí están los dos caminos. Escoge para dónde vas a coger. Si toda maldición viene como consecuencia de desobediencia. Y vuelve el Señor, nos está hablando de desobediencia, ¿cierto? Y transgresiones a la palabra de Dios. Si usted no obedece a la palabra de Dios, no espere que el Señor los guarde. No porque Dios no quiera, sino porque hay una ley. Dice, he aquí que yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Y la maldición si no oyeres los mandamientos. O sea, usted no puede pretender
que el Señor cierra las puertas de la maldición cuando nosotros estamos abriéndole puertas al enemigo, cuando servimos a Dios como queremos, cuando no vivimos en santidad, cuando estamos mirando las cosas de afuera, cuando no tenemos nada que hacer allá, cuando anhelamos, ay no, hay algo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida que realmente abrimos puertas al enemigo. Nos cuesta marcar la diferencia. Con Dios se es o no se es, mis hermanos. Se es o no se es. Yo no puedo estar jugando a ser el cristiano, que cuando voy a la iglesia me pongo el vestido de santidad y cuando salgo soy peor que un impío, ¿cierto? O sea, por Dios, a veces nos dejamos llevar, dice que el pecado está a la puerta y Satanás nos seduce. ¿Y qué tiene de malo, pastora? Ay, ahora usted se volvió religioso. Hay cosas que no son religiosos. Hay cosas que nosotros tenemos que entender, que nos estamos trayendo maldición a nuestra vida porque estamos desobedeciendo a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Pueden haber maldiciones operando en los justos. ¿Me puede leer? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día en que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día en que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia y el día que pecare. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. A ver, ¿puede haber maldiciones operando en los justos si abrimos puertas? Clarito dice ahí, usted puede vivir mucho tiempo siendo justo, pero el día que usted abra puertas al pecado, le van a llegar. Eso es lo que está diciendo acá. Pero si usted se arrepiente y le aleja de todas esas injusticias, Dios lo verá como justo, ¿sí ve? Entonces, puede haber maldición operando en los justos si abrimos puertas. Si no abrimos puertas, no puede operar. Dice, cuando la Biblia habla de maldiciones es por motivo de reprobación del pecado. Vamos a leer Números 5, 21 y 23. ¿Nos lo puede poner, Andrés? Ya vamos a terminar. Bueno. El sacerdote conjugará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Eso se llama reprobación del pecado. Más arribita dice, si la mujer engaña al esposo, vendrán esas maldiciones, ¿sí? Deuteronomios 29, 19, 20. Y suceda que al oír las palabras de esa maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y sus celos sobre él, tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Amén. Reprobación del pecado. Yo puedo estar en pecado y decir, no, a mí no me van a entrar. Mentiras, le van a entrar, porque usted mismo nos acarreamos maldición, porque la reprobación del pecado. Ya habla de la Biblia cuando la Biblia habla de maldiciones es por motivo, o sea, no si no hay un motivo. Dice juicio sobre el pecado, número 5, 22, 24 y 27. ¿Qué dice? Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá, amén, amén. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Amén. Juicio sobre el pecado, ¿cierto? Pero cuando pecamos, o sea, Dios no trae maldición, esas son consecuencias del pecado.
La persona misma que sufre las consecuencias del pecado debido al juicio que Dios se le llama maldición. Vamos, ya leímos número 5:25 y el 27. Vamos a leer Jeremías 29:18. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los haré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Entonces, las personas mismas que sufren las consecuencias del pecado debido al juicio de Dios se llama maldición. Pero nosotros mismos entramos en el pecado. Ahí estamos comprobando. Las maldiciones se eliminan con bendición. Lucas 6:28. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Amén. Romanos 12:14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Amén. O sea, hay que bendecir. Nosotros no fuimos llamados a maldecir a nadie. La maldición se elimina con bendición. Algo que nosotros le hemos enseñado a ustedes es, usted no vaya a maldecir a la persona que la maldijo. Aquella que le deseó mal, aquella que le persigue usted, bendígala. Yo la bendigo en el nombre de Jesús y que no sea un instrumento del enemigo para hacerle daño ni a nadie ni a mí. Esa debe ser nuestra oración. No es que yo la veré. No, por favor, tengamos cuidado. Dice, la maldición de la ley se ha deshecho con el sacrificio de Jesucristo. Gálatas 3:10-14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Amén. La maldición de la ley se ha deshecho en el sacrificio de la cruz. Nosotros tenemos que tomarnos de eso, de Gálatas 3:11, para deshacer esas obras de maldición en nuestra vida. Ya no las arrastremos, ya entreguémoslas, hagamos algo con eso, ¿cierto? La última palabra del Antiguo Testamento es maldición, pero en el Nuevo Testamento se cierra con una bendición. Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y Apocalipsis 22:21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. O sea, el Antiguo Testamento termina diciéndole, si no hacen eso, son maldecidos. Pero Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, dice, la gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hay bendición. El hombre nunca ha sido objeto de maldición de Dios, sino que cayó sobre la serpiente y sobre la tierra. Adán y Eva deberían comer con dolor el fruto de la tierra y todos los días de su vida, y dolor debería la mujer dar a luz a sus hijos. Eso lo vimos más adelantico, lo estuvimos viendo, cómo fue que cayó maldición sobre la serpiente y sobre la tierra, pero no sobre Adán y Eva. Génesis 3:17-18, ¿qué dice? Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos se producirá y comerás plantas del campo. Vienen tiempos en que en lugar de la zarza crecerá el ciprés y en lugar de la ortiga crecerá el arrayán. Eso dice Isaías 13. Se revertirá la maldición en Génesis sobre la tierra. Se va a revertir. Dice que tenemos una promesa y esa promesa es que volverá a ser la tierra como en el principio, ¿cierto? Toda maldición se va a revertir en maldición. Entonces, en lugares de zarza crecerán cipreses y en lugares de ortiga crecerán arrayanes. Esa es la bendición que Dios nos está prometiendo para un futuro. ¿Cómo conocer si hay maldiciones operando en nuestra vida? Ya para terminar. Comparar nuestra vida con la de las bendiciones de Dios prometió para quienes la aman en Deuteronomio 28.
¿cierto? Comprobar las bendiciones. Léase, yo le dije a ustedes, léanse Deuteronomio 28. Y si usted ve que hay cosas ahí que ustedes están arrastrando, que arrastramos y no vemos, o sea, hay los momentos donde que vamos a pasar un día porque no hubo comida, no es que no estemos en maldición. Pero si las cosas son repetitivas, usted vuelve y ve y parece que fueran las plagas de Egipto, que vuelve, no se levanta de una y cae en otra, ahí estamos hablando de que pueden haber maldiciones, ¿cierto? Entonces, buscar si hay efectos de maldiciones en nuestra vida, ¿cierto? Si afectan cosas en nuestra vida. Deuteronomios 28, 20, 68, escríbanlo ahí para que lo vean. Pobres, esterilidad, enfermedad, desolación, crónicas, fracasos, derrotas, humillaciones, alteraciones mentales, tormento, traumas constantes, obstáculos espirituales, dominio por parte de los demás, abandono de quienes nos rodean. O sea, todas estas cosas podemos ir mirando para conocer en qué parte de nuestra vida podemos estar en maldiciones, si estamos o no estamos. Entonces, estas son las lecciones que hoy no nos demoramos tanto y eran 3 lecciones, porque la otra semana vamos a comenzar a verla una por una. Y la idea es que nosotros, mis hermanos queridos, que entendamos que nosotros somos los que abrimos puertas al pecado y que nosotros somos los que permitimos si eso pasa o no pasa. Entonces, la idea es que todos nosotros